Buenas tardes y gracias por estar con nosotros de nuevo a la Escuela Sabática Betel Adventista. Hoy tengo el placer de tener a nuestro primer anciano, Levi Chinchorreta, y Doris Chinchorreta, que también ha servido como anciana en nuestra iglesia. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se sienten estar aquí? Nos sentimos contentos, gracias por la invitación y pues motivados a seguir en el ministerio de nuestra iglesia. Y gracias a Dios por la invitación y la oportunidad que nos está dando para compartir su palabra. Amén. Estamos bendecidos a tenerlos a ustedes con nosotros hoy. Amén. Y como siempre, vamos a empezar con oración e imitar la presencia de Dios en el estudio, que va a ser una bendición para nosotros. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque en este conflicto que ha estado en todos los siglos desde que empezó la planeta, la Tierra, en el cielo, veamos un constante. Y es de que tú sigues siendo Dios y sigues estando en control de todos los eventos hasta el final. Gracias, Señor, por esto, porque sabemos que podemos confiar en ti, porque tú estás en control. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos en la lección número 9. Estamos hablando acerca del conflicto cósmico. Vamos a empezar leyendo el texto que se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 15. Enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu descendencia y los descendientes de ella. Tú le herirás en el talón, pero él te aplastará la cabeza. Para ustedes, quiero preguntarles, ¿qué significa conflicto cósmico? ¿Cuál es el conflicto que se está haciendo? El conflicto cósmico es un conflicto entre Satanás y Dios. Y ese conflicto inició en el cielo y la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis están mencionando acerca de ese gran conflicto que a diario enfrentamos como cristianos. Ese conflicto no se inició y se terminó en el cielo. Inició en el cielo y todavía está con nosotros. A diario nos enfrentamos con diferentes clases de conflicto, pero especialmente ese conflicto cósmico entre Dios y Satanás. Mm. Y nosotros estamos en el medio de ese conflicto. Y la Biblia menciona en el libro de Efesios 6:12 que ese conflicto, esa lucha, no es contra sangre ni carne, sino contra huestes celestiales de maldad en las regiones celestes. Está hablando exactamente de ese conflicto que inició en el cielo. Mm. A veces no, bueno, ahora está viendo la lección, mirando que el pecado se originó en el cielo cuando Ujú. estaba la guerra entre el bien y el mal, entre el conflicto cósmico entre el enemigo, Satanás y el Señor. Porque muchos pensábamos, bueno, yo pensaba que el pecado se había originado en el huerto del Edén, Mm. pero vemos a través de las escrituras que la palabra de Dios dice que ya el mal ya existía, porque por eso la serpiente fue un instrumento utilizado por el enemigo para tratar de engañar a Eva. Mm. Y de esa manera fue que el pecado entró a la tierra, Mm. pero inició en el cielo en el gran conflicto cósmico. Cuando vemos aquí en el día domingo, Jesús da una parábola bien interesante que nosotros deberíamos de ver aquí y meditar en ella. Se encuentra en Mateo capítulo 13, versículo 24 al 27. Les refirió otra parábola, diciendo, El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Jesús cuenta la historia de un agricultor que siembra solo semillas buenas en su campo. Sin embargo, la cizaña brota entre el trigo, y al ver esto los criados del propietario preguntan, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Por qué tienes cizaña? Esto se asemeja a la pregunta que se oye a menudo acerca de los problemas del mal. Si el mundo era perfecto, si cuando Dios lo creó estaba hecho a la perfección,
por qué hay tanta maldad en él. Mm, Y vemos cómo a veces el ser humano trata de justificar todo y echarle la culpa. Como seres humanos, siempre buscamos culpar a otra persona de nuestro mal. Y porque Dios creó un mundo perfecto y toda la maldad yo creo que es consecuencia del pecado. El origen del pecado entre el bien y el mal que hasta hoy prevalece son las consecuencias de que aún estemos sufriendo todo esto. Ahora, si ese es el mundo, si esa es la realidad que nosotros tenemos hoy, ¿verdad? Esa es la realidad de que hay trigo y hay cizaña. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos a alguien y decimos que ellos son cizaña y queremos arrancarlos nosotros mismos porque pensamos de que ellos son cizañas? Pastor, es un grave problema cuando nosotros como cristianos nos ponemos como en lugar de jueces y Dios no nos ha puesto a nosotros sus hijos como jueces. Por eso es el peligro de nosotros calificar a ciertas personas tal vez por lo que vemos y porque el trigo y la cizaña son tan idénticos que la diferencia se ve cuando se arranca en la raíz. Mm, Entonces, es algo que a simple vista no se puede ver. Solamente se puede ver si se arranca. El cristiano, nosotros podemos ver lo de afuera, pero lo de adentro no lo vemos. Dios sabe, conoce nuestro corazón y por eso no debemos de estar como jueces diciendo este hermano es mal cristiano, este hermano no sirve o eso, porque Dios sabe las intenciones que tiene cada ser humano y necesitamos dejar a un lado ese papel de juzgar porque nosotros como líderes tendemos mucho a hacer ese papel de juzgar a nuestros hermanos, pero necesitamos es orar por ellos porque Dios en su tiempo va a juzgar a cada uno de nosotros. Escuché en una ocasión un sermón de un pastor que decía, quien se considera trigo es cizaña. ese es el punto. O sea, que si yo me considero santo y mejor que todos los demás, yo voy siendo cizaña. No Mm, podemos nosotros crearnos algo que porque tengo talentos, que porque tengo diferentes habilidades, soy mejor que el otro hermano, que el hermano. Entonces, cuando nosotros nos consideremos mejores que los demás, estamos en riesgo, en peligro. ¿Por qué? Dios solamente conoce el corazón de cada uno de mm, nosotros. ese es el punto. Yo creo que lo que debemos de hacer cuando vemos una situación de esa manera es orar por el hermano, acercarse a él y orar y que el Señor es el que nos puede seguir guiando para poder ir en el camino y al final, pues el Señor es el que va a decidir si uno es trigo o es cizaña. Pero sí, a veces como seres humanos tendemos a juzgar, tendemos a sentirnos, a llenarnos de orgullo y sentirnos superior a otro, cuando en realidad tendremos que ser servidores y hacer la voluntad del Señor. Así es. Y creo que hermana Doris, usted lo dijo bien clarito. El que dice que todos son cizaña, probablemente el que es cizaña es uno. Uno piensa que hace la batalla santa con Dios, pero a veces viendo el conflicto cósmico pensamos que estamos peleando por un lado, pero al final nuestra vida enseña que en realidad estamos peleando por el otro lado. Pastor, también viene a mi mente cuando llegue el momento que estemos en el cielo, donde van a haber sorpresas, porque allá nos vamos a sorprender del hermano, la persona que aquí en la tierra, según nuestro juicio, no era considerada para estar en el reino de los cielos, y Ujú. vamos a verla allá. O lo contrario, puede ser la sorpresa de que el hermano que asistía, que era fiel en los diezmos, no se encuentra en el cielo. Mm, Entonces, por eso no debemos ponernos en esa posición, porque nuestro trabajo no lo dejó Dios de ser jueces. Él es el juez. Y mm, todos vamos un día a compadecer ante el trono de Dios. así es. Y me gustó también lo que dices, Levi, acerca de que
Si no estamos cómodos para estar totalmente callado, quizás la forma es como dijiste, es ir a nuestro hermano y una manera, no atrapándolo, no agarrándolo para decirle sus razones, sus cosas, pero tener una conversación donde se puede tranquilamente y humildemente hablar. Y quizás eso también es una buena manera, porque al final del día, sí, la persona a quien piensas, como decimos, puede Al ser final que... del día, ambos estamos en la batalla. Exacto. El conflicto entre el bien y el mal va a existir todo el tiempo. Y tanto como el hermano como uno, necesitamos fortalecer nuestra vida espiritual para que el enemigo no nos venza de esa manera, creyéndonos nosotros trigo. Mm, Vamos a resultar siendo cizaña. sí, y ese es el punto bien importante porque el bueno y el malo, como se ven en la Biblia, son bien diferentes y bien opuestos, pero en la vida de cada persona no es totalmente bueno y totalmente malo. Hacemos cosas buenas, pero a veces con malas intenciones y sigue el ciclo. Entonces, uno puede decir, oh, en este momento estoy actuando como trigo, pero en otros lugares actuando como cizaña. Entonces, ahí está el problema. Pero vemos aquí en el día lunes, vemos de que esa parábola de la semilla, ¿verdad? El jardín bueno donde hay trigo y después de la cizaña viniendo, es exactamente lo que estamos viendo desde el principio del mundo. Génesis 1:31 nos da una descripción de cómo era el mundo antes de que entró el maligno. ¿Cómo dice el texto? Tenemos aquí Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. El mundo era bueno en gran manera cuando Dios lo creó. No hay ningún inicio de maldad en la creación de este planeta por parte de Dios. ¿Cómo entonces llegó el mar a la experiencia humana? Y esa es la pregunta que nos hacemos cada día. ¿Por qué si Dios creó un mundo perfecto? ¿Por qué si Dios creó todo a la perfección? ¿De qué manera se originó el pecado? ¿Por qué hay tanta maldad? Y muchos dicen, ¿por qué si existe Dios hay tanta maldad? ¿Por qué? ¿Será que Dios se ha olvidado de la raza humana? ¿O será que el Señor está dejando que el conflicto cósmico entre el bien y el mal avance y en su momento Él ponga la solución? Porque hoy día, y vemos que cada día la decadencia en este mundo se corrompe cada día más. Así Y es es. preocupante eso. La semana pasada la lección venía mencionando una frase muy interesante sobre el origen del mal. La frase decía que el mal se inició cuando se le dio el mal uso del libre albedrío. Dios dio la libertad, le dio ese privilegio al ser humano de elegir amarlo o no amarlo. Mm, Y Satanás quiso, desde que inició el conflicto, meter esa duda en el corazón y en la mente de los demás ángeles, diciendo que Dios era injusto, mm, que no tenía amor. Y empezó a meter duda o cizaña en el corazón de mm, los ángeles para que sintieran que lo que Dios estaba haciendo era injusto. ujú, Dios podía haber destruido a Satanás en el mismo instante, pero no lo hizo porque muchos ángeles no estaban convencidos de que Dios estaba siendo justo porque Satanás empezó a ponerle duda en su corazón. Entonces Dios quería que tomara el tiempo necesario para que esos ángeles se convencieran de que Dios sí realmente era justo y todos los demás mundos se dieran cuenta que Satanás no tenía razón, mm, que realmente él quería dar a conocer su verdadero carácter, no destruyendo a Satanás, sino que él mismo se diera cuenta que estaba equivocado. Entonces, puso la duda en el corazón de los ángeles. Cuando vino en el Edén, quiso poner duda en el corazón en la mente de Eva, diciéndole, o sea, que no, iban a ser dioses, o sea, que lo que Dios había dicho era mentira, porque no iban a morir, y no murieron realmente físicamente en ese instante, pero murieron, empezaron a morir espiritualmente, mm. perdieron la conexión de Dios.
¿Qué hizo cuando Jesús estuvo, el Espíritu Santo llevó a Jesús a aquel monte para ser tentado? ¿Qué trató de hacer Satanás? Poner duda en el corazón de Dios y le dijo, si eres el Hijo de Dios, ¿no era el Hijo de Dios? Claro que sí, pero puso esa duda en ese corazón. Trató de poner la duda en el corazón de Dios. Pero a lo largo de la historia, Satanás está teniendo éxito en esa misma eh, eh, situación en el corazón del ser humano, poniendo en duda la integridad de Dios, el carácter de Dios. Y muchos seres humanos hemos sido arrastrados tal vez en un momento por ese engaño que él pone el corazón del ser humano. Por Ujú, eso la gente decide seguir otros caminos antes que Dios, porque ujú, si confiaran y aceptaran a Dios 100%, no estuvieran siguiendo otros caminos. mm, Viene a mi mente también, Dios no quería que Eva y Adán fracasaran y la orden que él había dado de que no comieran de ese árbol, como estaba mencionando un ratito, no era porque los estaba cohibiendo, mm, sino era para el bien de ellos, ujú, porque quería evitarle sufrimiento y evitar que sus vidas fuera tomar otro rumbo que pues no les iba a beneficiar. Y mm. por eso él le dijo, no coman de ese árbol, porque el día que vayan a comer, ese día morirá. Entonces viene a mi mente cuando el padre le dice a su hijo, no haga esto, no haga aquello, porque el padre, por su experiencia, por su madurez, ya sabe consecuencias de ciertos actos que los hijos hacen y quieren evitar sufrimiento a Mm, sus hijos. así Y es. los hijos siguen ahí y como que quieren experimentar por carne propia, como dicen, y hasta que no estén sufriendo, ahí sí, bueno, tenían razón, pero ya no se puede regresar el tiempo. Y Ujú, eso es lo que Dios quiere. O que era el plan de Dios, que no suframos, de que sigamos sus pisadas, su palabra, porque Él quiere evitar que nosotros suframos, que llevamos un final desastroso. mm. Y por eso quiere que sigamos sus pisadas, como está en la palabra de Dios. Vamos a ir a un poco más atrás. El día de martes nos habla acerca de Satanás mismo. Hemos estado hablando de Adán y Eva, hemos estado hablando de nosotros, ¿verdad? Y los problemas que tenemos, pero ¿será que el mismo diablo también experimentó con alejarse de Dios y poco a poco morir? Como dijo usted, hermana Doris, que Dios le dijo, cuidado, porque si tú sigues este lugar, vas a seguir un lugar donde no quieres ir. ¿Será que el mismo diablo también ocurrió con la misma cosa? Yo creo que sí, porque lo vemos que Dios dice que hizo un hombre perfecto en todo. Pero ¿qué sucedió? Se enalteció su corazón, se llenó de orgullo y quiso ocupar el lugar de Dios. Quiso usurpar el poder y quiso, en lugar de él ser el adorador de su creador, él quiso ser adorado. Mm, Quiso rebelarse y se rebeló contra Dios. eh, Hablando y poniendo como a veces lo hacemos, poniendo en mal a Dios, que Dios era un Dios que los obligaba a adorarlo, mm, pero no vemos eso de esta manera. Entonces sí, él se llenó de orgullo, se engrandeció su corazón a consecuencia de toda su hermosura. Y esa es la consecuencia del conflicto hasta el día de hoy, porque Dios lo tuvo que expulsar del paraíso. Y hoy día ese problema lo tenemos aquí a consecuencia de que se enalteció el corazón de él. Y a veces es lo que nos pasa a nosotros como seres humanos. Nos creemos superiores al otro, nos creemos eh, pues a otra altura, a otro nivel. Se llena de orgullo nuestra vida y es ahí también cuando fallamos. mm, Ujú. Pastor, quiero agregar, el autor de la lección está comparando
la perfección de Satanás con la perfección de la creación. Mm, Bueno en gran manera. No era bueno, sino en gran manera. Fue terminada la creación. Y está comparando la misma belleza, perfección que fue creado Satanás. Dice que fueron preparados, como que una fiesta se hizo el día que fue creado Satanás. Era lo máximo en todos los sentidos. O sea, no había o todos los atributos que puedan existir para una persona los tenía. Bueno, no era Satanás, era Lucifer el que ujú, estaba, lo tenía él. O sea, no había nada que le hiciera falta en su perfección, pero no aprovechó para dar gracias a Dios de todas esas abundantes habilidades, dones, talentos que Dios había puesto en Lucifer. No fue suficiente para él darle gracias a Dios, sino lo usó como orgullo para él mm, mismo, como algo que quería hacer ver a Dios diferente, como que lo había hecho a un lado. Y pues es interesante que hasta dónde puede llegar el pecado, porque la lección dice que empezó con su orgullo, con su avaricia y fue aumentando y aumentando. Igual con nosotros, empezamos con un pecado, ese pecado nos lleva a otro, a otro, a otro, hasta que Dios tuvo que decir que todo eso era hermoso hasta el día que se halló en él maldad. Hasta ahí acabó todo. Me llama la atención cómo lo describe aquí. Antes de caer, el ser que llegó a ser conocido como Satanás era un querubín, un ángel protector. Además de ser identificado como un querubín, era el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura, y estaba en el Edén, en el huerto de Dios. El Señor lo creó así de perfecto, así de inteligente, pero lo creó con un libre albedrío, que Él pudiera servir o no servir. mm. Y eso es lo que nosotros hoy también tenemos. Nosotros somos libres, somos seres creados por Dios, que tenemos el libre albedrío, la decisión en nuestras manos de servir o no servir, de obedecer a Dios o obedecer al enemigo. Mm. Y creo que miércoles lo va a describir un poco mejor, especialmente aquí en Mateo 4, 1 al 11. Describe el pecado en una forma bien interesante. Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjate cómo se está explicando aquí, nos ayuda a entender cómo es que Satanás se convirtió en Satanás. Le dice a Jesús, yo tengo hambre, entonces yo voy a convertir esos panes a piedras a panes. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso nos ayuda a entender exactamente lo que nosotros batallamos cada día. El tentación número uno de lo que vemos aquí que fue tentado a Satanás es la tentación de engrandecerse a Dios, ser más de Dios. Y Efesios 6:12 vemos aquí que ese conflicto no es de carne y hueso, sino son de espíritus que están tratando de elevar a nosotros para no obedecer a Dios. Mm, Pastor, podemos encontrar un notable contraste en la vida de Satanás y Jesús cuando vino a este mundo. Satanás, la lección nos está enseñando que él quería poder, quería adoración, yo quiero eso, quería que todos, tener la atención de todos, la adoración y todo hacia él. Pero si vemos la vida de Jesús, Jesús no quiso nada
para beneficio propio. Mm, Todo lo que hacía Jesús lo hacía en bien del necesitado, en bien de los demás. Entonces podemos ver pues una situación en que nosotros como cristianos, ¿a quién vamos siguiendo? Nuestro yo es el que sobresale, el yo es el que desea adoración, aplausos, desea admiración, elogios, o somos de las personas que no buscamos beneficios personales, mm, sino siempre ayudar al necesitado, mm, dispuesto a tender la mano al necesitado, a brindar amor al necesitado, al prójimo. Y pues está claro que nosotros o estamos siguiendo a aquel que solamente quiere nuestra adoración, o estamos siguiendo al que realmente merece la honra y la gloria. mm. Y eso nos enseña la naturaleza del conflicto de los siglos, ¿verdad? En el día de jueves vemos aquí exactamente esa es la naturaleza de qué está pasando. Dios está en juicio y Satanás está acusando a Dios por hacer lo mismo que Satanás está haciendo. O sea que es un mentiroso, en realidad, lo que quiere Ujú. decir Jesús. Es un mentiroso porque Dios está en el juicio porque está acusado de lo que Satanás está haciendo. Y Jesús claramente le dice, Satanás es un mentiroso. No es cierto. No es cierto en el aspecto de que él está tratando de decir, es como, no recuerdo la palabra psicológica, pero hay una palabra psicológica que cuando unas personas son de una manera y acusan a los demás de hacer lo mismo, pero en realidad es una reflexión de uno mismo. Ujú. Eso es lo que está pasando en el Y texto. es lo que dice aquí, que el diablo ha sido desde el principio hacer creer a la raza humana que Dios no es realmente justo y amoroso. ¿Está? Y eso es lo mismo que existió en el huerto del Edén, Sí. que le hizo creer a Eva de que Dios era un Dios no justo, que cómo la estaba limitando de comer del fruto prohibido. Mm, Por eso aquí la lección identifica en Apocalipsis a Satanás como la serpiente antigua, está. como el acusador del pueblo de Dios, Mm, como el dragón, como un gobernante que engaña al mundo, como un calumniador. mm, Y desde el principio fue lo mismo. Trató de poner en contra a los ángeles, en contra del Señor. mm, Y ahora como no pudo hacerlo y fue vencido y expulsado del paraíso, ahora es el acusador del pueblo de Dios. mm, Ahora es el que engaña al pueblo, es el dragón y es el que quiere destruir la iglesia porque sabe que destruyendo la iglesia destruye familias, destruye hogares, destruye matrimonio y destruye el plan de Dios. mm, Aquí en la lección también una parte interesante donde dice, todos debían llegar a entender el verdadero carácter del usurpador y su objetivo real. Siento que está hablando o estaba haciendo referencia a los ángeles. Debían entender el verdadero carácter del usurpador, o sea, de Satanás, pero también nos está diciendo a nosotros que debemos tener cuidado y debemos ser sabios en ver el carácter de Satanás camuflado, tal vez en algún hermano, en algo que, como decía usted, no hay mal que por bien no venga, o sea, por mm, algo bueno, pero puede ser que Satanás está camuflado para hacernos daño, para ujú, engañarnos. Pero algo más interesante que la lección en la parte de abajo dice, Jesús no se puso el tú por tú con Satanás, pero ujú, dice, Jesús vino para dar testimonio de esa verdad. ¿Por mm, qué, por qué dice de la verdad? Porque él había dicho mentiras, falsas cosas de Dios, y él vino exactamente con su vida y con su testimonio a dar evidencia de esa verdad. ¿Y a qué más? Dice, a contrarrestar las mentiras y las calumnias de Satanás. O mm, sea, en el momento no destruyó Satanás y se acabó el problema, porque el problema no se había acabado completo. mm, Tenía que dar evidencia, dar tiempo para que madurara o para que la raza entera se diera cuenta de la realidad, que no era el injusto al
eliminar a Satanás en el momento, sino para que la raza entera se diera cuenta realmente que él era justo, era lleno de amor y de misericordia. Y él con su misma vida vino a dar testimonio realmente cuál era su verdadero carácter. Y es un Sí. carácter de amor, porque por eso él dijo que es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos, porque es un Dios de amor que no quiere por querer corregir o arrancar la cizaña, vaya a ser arrancado el trigo. Si él hubiera sido un Dios así duro como él, el enemigo, lo quiere mostrar o presentar a Jesús de esa manera, lo hubiera destruido en el mismo cielo Sí y es. se hubiera acabado. Pero entonces hubiera habido un conflicto también más grande. Entonces hubieran pensado de que realmente lo que el diablo le decía era verdad. Pero vemos que Dios es un Dios de amor, un Dios de compasión, un Dios que tiene misericordia aún de su pueblo, que a través de los años ha estado guiando a su pueblo y lo seguirá haciendo hasta su segunda venida. Así es, buenas palabras por ver en esta historia, en la historia de Adán y Eva, en la historia de Satanás, y también nos ayuda a entender cómo el conflicto cósmico se está identificando aún en nuestras iglesias, aún en nuestras familias. Y como dijiste, hermana Doris, identificar dónde está el carácter de Satanás. Si está en mi espíritu, si está en el espíritu de los demás, si está en el espíritu de personas que yo amo, y cómo poder ayudar a personas a identificar ese espíritu, pero a la misma manera, recordando las palabras que dijiste, hermana, reconociendo el cizaña de otros, simplemente reconociendo la cizaña en mía. Y quizás eso significa que cuando oramos con personas o queremos decir algo a una persona, quizás lo primero que hacemos es, Señor, perdóname porque yo soy cizaña. Y ayúdame a tener ese espíritu de no ser cizaña, para que después cuando yo hablo con los demás puedo hablar con una manera no de arriba de abajo, pero con empatía. Porque es bien cierto, como dijiste, hermano, si Satanás tenía razón, Dios hubiera matado a Satanás en ese momento. Pero teniendo esa paciencia y amor, Dios sigue trabajando con Satanás. Que es una bella, hermosa respuesta al conflicto que vemos aquí cósmica. Muchas gracias por estar con nosotros en este fascinante estudio del conflicto de los siglos, el conflicto cósmico. Y gracias por estar con nosotros en este canal y en esta lección. Espero que ha sido una bendición tal como fue para mí en este día. No se olviden a ponerle un like a este video y continuar la conversación en los comentarios, y también suscribir si quieren ver más contenido, acuerdo como estamos haciendo en estos días. Que Dios os bendiga y que Dios bendiga su estudio de la lección para estar listo este sábado. Dios te bendiga.